Amén, hermanos. Gloria a Dios que podemos deleitarnos en el Señor, ¿verdad? El cristiano tiene eso, de poder gozarse, no importa las circunstancias, encontrar gozo y alegría en el Señor. Que Dios nunca cambia, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hemos venido trayendo un tema, hermanos, que no ha sido fácil de terminar necesariamente, no por ninguna culpa de nadie, sino que han visto otras predicaciones, otras diferentes razones por el cual no hemos podido terminarlo más pronto. Pero hace varias semanas atrás comenzamos un tema que se llama Hubiera sido mejor. Dentro del contexto de Pedro, que dice él en el versículo 20 del capítulo 2, versículo 21, perdón, donde dijo él: porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pedro concluye diciendo: hubiera sido mejor que nunca hubieran conocido la verdad, que nunca hubieran intentado los caminos del Señor, que habiendo conocido la verdad, que habiendo experimentado los caminos del Señor, regresar para atrás. ¿Por qué es que Pedro diría tal cosa? Bueno, dijo Pedro aquí que su postrer estado llega a ser peor que el primero. Hay consecuencias que uno como hijo de Dios sufrirá como castigo de Dios. Cuando conocemos la verdad y no la obedecemos, hay consecuencias que sufriremos. Dios al que ama castiga, Dios disciplina a sus hijos. Nos enseña eso el libro de Hebreos. Dios no es un padre irresponsable, Dios es un padre responsable. Dios sabe atender a sus hijos, Él sabe cuando es necesario la disciplina, y no es ningún flojo, como nosotros tendemos a ser flojos en la disciplina. Él trata con sus hijos como es correcto de tratar con ellos. Alguien creyó una vez y dijo que el Señor no castiga a sus hijos, no disciplina a sus hijos absolutamente nada, porque el cristiano no tiene que temer, puede vivir su vida sabiendo que todos sus pecados han sido perdonados, y de todas maneras vamos a llegar al cielo y ser salvos. Y es verdad que vamos a llegar al cielo y ser salvos. Y es verdad que no tenemos que preocuparnos de alguna condenación, pero Dios al que ama castiga. Y no podemos decir conocer la verdad y andar jugando con el pecado y pensar que vamos a salir con la suya. Si usted anda en pecado y usted anda haciendo lo que es incorrecto y no viene de parte de Dios ninguna disciplina, entonces la preocupación no debería ser si lo van a disciplinar o no. La preocupación debería ser si usted es hijo de Dios o no es hijo de Dios. Porque al que Dios ama, Dios castiga. Entonces, si usted anda viviendo, por decir, si hay un cristiano aquí que todavía anda tomando cerveza o licor, pero sigue estando en las cosas de Dios y nada le pasa, yo me preocuparía. A lo mejor no soy cristiano. Si hay alguien aquí que está fumando un cigarro, haciendo drogas y nada le ha pasado a usted, todo sigue igual, yo me preocuparía. ¿Soy hijo? Porque si mi padre me ve y sabe que estoy haciendo esto y no me disciplina, no me castiga, entonces, ¿cuál es el problema? Dios es fiel a sus promesas. Y Dios habla que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Comenzamos un tema sobre la caída de un cristiano. ¿Cómo es que como cristianos podemos caer desde aquí, donde estamos en la voluntad de Dios, haciendo todo lo correcto, obedeciendo a Dios, sirviendo a Dios, con tantas bendiciones que Dios ha establecido y edificado en nuestra vida a través de una vida entera de servirle a Él? Y cómo un cristiano puede abandonar todo y desperdiciar todo por un pecado, por una tentación o por un sentimiento. Lo descuidamos todo y llegamos para atrás, tanto que Dios le costó todo lo que ha hecho en nuestra vida. Y llegamos aquí a de regresar donde estábamos, pero porque conocemos la verdad y porque el Espíritu Santo mora en nosotros y va a obrar y Dios va a castigarnos, nuestro postrer estado llegará a ser peor que el primero. Vamos más allá todavía en la perdición que el que antes estábamos. Estábamos mejor antes de ser cristianos que lo que estaríamos si caemos de allá y regresamos para atrás. Hay consecuencias, hermano, que yo sé que usted no quisiera sufrir. Hablamos de cómo es capaz un cristiano de caer a tal grado. Primera cosa que hablamos y lo estudiamos fue que en algún momento
dejaron de crecer. Como cristianos sí tenemos la capacidad de dejar de crecer. ¿Cómo? Número 2, en algún momento dejamos de escuchar. Hay muchos cristianos que vienen a la iglesia, pero la iglesia no viene a ellos. Llegan, se sientan, religiosamente están presentes, pero nada les entra ya nada, no está pasando nada. No hay nada sucediendo en sus vidas. Y en gran parte es por no escuchar. Dejamos de crecer, de hacer aquellas cosas que nos ayudan a crecer espiritualmente, y dejamos de escuchar. Dejamos de escuchar lo que Dios dice a través de su palabra, a través de la predicación de la palabra de Dios. Dios dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Dios nos ha levantado hombres a través de los años que han sido portavoces de la verdad, portavoces del Señor. La predicación es lo que Dios nos ha dado como iglesia para crecer espiritualmente, para advertirnos de las cosas que no debemos de hacer, de corregirnos en las cosas que debemos de corregir, de hacer aquellas cosas que nos va a mantener dentro del camino del Señor. Por eso es importante la predicación. Nuestros hijos deben de estar sentados en la predicación, escuchando la predicación de la palabra de Dios. Los obreros deben estar sentados escuchando la palabra de Dios. Líderes deben ser los primeros y como ejemplo estar no solo poniendo atención, pero escribiendo notas y realmente agarrando el mensaje, porque son requeridos los líderes de alimentar a otros y ayudar a otros. Por lo tanto, es como una responsabilidad sobre encima, no solo yo crecer, pero tengo que prepararme para hacer de bendición a otros. Y como líderes muchas veces son los más rápidos en caer espiritualmente, porque llegamos a un punto donde pensamos que yo ya no necesito escuchar. Ya lo escuché todo, ya no necesito saber nada. Ya lo escuché. Bueno, esa es una de las razones por las cuales gente cae. Porque dejaron de crecer, porque dejaron de escuchar, porque dejaron que alguien fuera de mala influencia en sus vidas. Número 4, porque en algún momento dejaron de someterse al liderazgo espiritual. Qué importante es el liderazgo espiritual en nuestra vida. Qué importante es estar bien con el liderazgo espiritual en nuestra vida. Si usted no está bien con su liderazgo espiritual, yo buscaría la manera de estar bien con su liderazgo espiritual. Yo buscaría la manera de ponerme bien con Dios, de arreglar cuentas con Dios para no tener problemas de autoridad en mi vida o sometimiento en mi vida, de estar bien con el liderazgo espiritual. Número 5, en algún momento se enredaron, hablamos de esto hace 2 semanas atrás, cómo es que como cristianos nos enredamos en cosas y eso es lo que últimamente nos alcanza o nos es de tropiezo en la vida cristiana. Hablamos como el diablo tiene un lazo y ese lazo viene sobre el amor hacia el dinero. Y es el lazo que el diablo pone para hacernos tropezar. Nos pone muy afanados por cosas. Nos preocupamos demasiado por cosas que no tienen peso o valor eterno. Nos preocupamos por dinero, nos preocupamos por el trabajo, por la compañía, por esto y lo otro, por quedar bien con un patrón, porque nos sentimos comprometidos con un patrón o una compañía, porque han sido tan buenos con nosotros y aún estaríamos dispuestos a poner a Dios en segundo lugar por tal de quedar bien con esos hombres. Pero tristemente esa es una de las razones por cual muchos cristianos caen espiritualmente eventualmente. Porque no hemos entendido, hermanos, que como cristianos estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. No tenemos el lujo de enredarnos en las cosas de este mundo. No podemos jugar con el pecado, no podemos meternos en el sistema cosmos de este mundo. Dios nos manda a transformar nuestra manera de vivir, de salir de en medio de ellos, de no pensar como el mundo piensa. Miren, hermanos, hay muchas mentalidades muy pecaminosas y humanísticas infiltrándose en nuestras escuelas y infiltrándose en nuestro cristianismo. Hay mucha basura, hermanos, que ya la gente está dudando que si es pecado homosexualismo o no, que si es pecado el trago social o no, si es pecado esto o lo otro, y comenzamos a cuestionar la santa palabra de Dios y los estandartes en alto, hermano, y comenzamos no solo a cuestionarlo, pero gente que dice que es cristiana comienza a burlarse de lo que se dice, lo que se enseña, de lo que dice la Biblia, y comienzan a atacar lo que dice tal predicador o tal pastor, y lo comienzan a hacer a través de su plataforma, que donde ellos tienen sus seguidores imaginarios de miles de personas que los siguen, supuestamente sus amigos.
y quieren usar esa plataforma para atacar la predicación de la palabra de Dios, atacar la iglesia, atacar un pastor, porque no les gusta lo que se dice que es la verdad. Y el problema de eso, hermanos, es que están enredándose en las cosas de este mundo. Dios nos dice en 1 Juan capítulo 2 que no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Qué cosas, hermano, hay en su vida que lo han enredado? Que se siente amarrado, pues, que se siente que no puede ser el cristiano que Dios quisiera que fuera. Muchas cosas, hermanos, fallamos en muchas cosas como cristianos. Nuestro caminar no es lo que debería de ser con el Señor. Nunca llegaremos a ser los cristianos que quizás sabemos que debemos de ser. Pero es otra cosa totalmente cuando nos enredamos en las cosas de este mundo y pensamos que nada nos va a pasar. Número 6 y último de esta enseñanza. En algún momento dejaron de esperar. Como acabamos de leer en el capítulo 3, habla del día del Señor que viene pronto. Jeremías 17:13 nos dice la Biblia que ¿qué somos si perdemos la esperanza? ¿Qué somos si perdemos la esperanza? Hermanos, últimamente el cristiano tiene su esperanza. Eso es algo que nada ni nadie nos puede quitar. La esperanza es saber que Dios está en su trono y que Dios está en control de todas las circunstancias y que Dios sabe lo que está haciendo. Él es el que va a hacer, Él es el que va a arreglar, es el que va a componer, Él es el que ha prometido y fiel es Dios a sus promesas. Quiero que vean Hechos 27, por favor. Hechos 27, por favor. Hechos 27, por favor. Hechos 27, versículo 25. Este es Pablo en naufragio con varios hombres, 276 hombres que están listos y a punto de perder su vida. Y él se para en medio de todos estos hombres y dice algo que hace la diferencia para rescatarle a todos los que están en esa nave. En el versículo 25, en el versículo 24, Pablo dice: no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Este es el ángel del Señor diciéndole a Pablo. En el versículo 25, por tanto, oh varones, este es Pablo hablando, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Pablo se para en una circunstancia drástica, en una circunstancia desesperante, una circunstancia muy negativa, que las cosas no se miraban bien, y se para y dice las palabras: tened buen ánimo. ¿Por qué? Porque yo confío en Dios. La esperanza en la vida cristiana es todo. Si no tuviésemos la esperanza de que Cristo viene por nosotros, pues entonces ¿quiénes somos? Si no tenemos la esperanza y la verdad y creemos que Cristo resucitó, dijo Pablo, en vano predicamos, en vano es nuestra predicación. Nuestra esperanza es todo, y nuestra esperanza debe ser alimentada, debe ser fortalecida, debe progresar, debe fortalecerse. Hermanos, si su esperanza es débil en esta noche, si ha dejado de creer en las promesas de Dios, si usted cree que a lo mejor ya Dios está terminado con usted, o a lo mejor Dios no puede hacer lo imposible por usted, Dios no puede arreglar sus circunstancias, Dios no puede buscar reconciliación para usted, Dios no puede darle otra oportunidad a usted, mi hermano, usted ha debilitado, usted ha descuidado su esperanza. Quiero que vean Isaías 40, por favor. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, versículo 28. Quiero que noten cómo Dios se dirige a su pueblo aquí. En el versículo 28, por favor, dice así, 40, 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no sé qué, hermanos, fatigarán. Le digo que la esperanza es todo en la vida cristiana.
La esperanza, hermanos, de nosotros viene de la palabra de Dios. Nuestra fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Si usted no está fuerte en la esperanza de su vida, no tiene fortalecido su esperanza, hermanos, usted va a caer. No es si a lo mejor o quizás, es que va a caer espiritualmente. El diablo viene para hurtar, matar y destruir. Hermanos, el diablo roba la semilla, roba la palabra de Dios que es predicada a nuestros oídos, que recibimos, y usa los afanes, usa la falta de espiritualidad, el pecado en nuestras vidas, las distracciones para robar la semilla, para que vengamos a la iglesia pero salimos igual como entramos. Perdóneme, pero no es culpa del pastor, no es culpa del predicador. Yo ya tengo 31 años en la fe y me he sentado bajo muchos predicadores. Algunos no han servido, otros sí sirven. Otros son ungidos por Dios y es muy obvio que tienen el poder de Dios. Otros no tienen ningún negocio de estar parándose atrás del púlpito. Pero nunca ha sido el problema el que está predicando. Siempre he sido yo. Siempre o yo recibo, yo busco, escudriño, me alimento, o yo escojo no escuchar. Mi hermano, no le eche la culpa barata a alguien más. Usted y yo tenemos el deber de ser fortalecidos en nuestra esperanza. Quiero que vean lo que en Salmo 42 vemos. Salmo 42, por favor. Salmo 42. Salmo 42, por favor. Este es David aquí, a través del músico de los hijos de Coré, el músico principal que está escribiendo de los hijos de Coré. Capítulo 42, versículos del 1 al 5. Note cómo dice: como el cielo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? ¿Qué dice? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía. ¿Y qué dice? Dios mío. Cuando todo llega, hermanos, a lo más fundamental de nuestra vida espiritual, antes de tirar la toalla, antes de romper, antes de desobedecer, antes de hacer aquello que va a destruir mi vida, el cristiano, sin duda alguna, va a llegar a un punto donde cuestiona su esperanza, cuestiona su fe. Considera tirar su fe por la ventana. Todo lo que ha aprendido que es correcto, todo lo que sabe que es correcto, o lo tira para la basura o se queda con esa esperanza. Jeremías estaba a punto de dejar todo atrás. Ya no quería recordarse ni hablar en el nombre de Dios absolutamente nada. Pero dijo que trató de sufrirlo, pero no pudo, porque había dentro de sus huesos un fuego que ardía, que trató de callar pero no podía, porque era una esperanza que quemaba dentro de él. En Gálatas 6:9 nos dice la Biblia que no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. Vean Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 2 en adelante, dice así: puesto los ojos de Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre y combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayéis cuando eres reprendido por él, porque el Señor al que ama, ¿qué dice? Disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, de lo cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos en nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos.
¿por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después de dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ¿qué? Note lo que sigue, versículo 12, por lo cual levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y bueno, podemos seguir, pero me queda tiempo porque entra más en grano a lo que es la relación personal con el Señor. Y luego en el capítulo 13 habla de los deberes de la vida cristiana y nos recuerda de aquellos que son líderes espirituales y de las doctrinas debemos de cuidar con celo. Y nos ruega aquí el apóstol que escribió esta carta, y creo que fue el apóstol Pablo, que no dejemos y no descuidemos de la gracia que Dios nos ha encomendado, de ser obedientes, de ser firmes, de ser fieles, de ser capaces de seguir la santidad y el camino de la santidad hacia la perfección. Hermanos, ¿qué estamos diciendo? Es que si hay algo que nos va a ayudar a llegar a la meta donde tenemos que llegar como cristianos, va a ser la esperanza. No va a ser lo que yo hago, lo que yo puedo hacer, no va a ser mis responsabilidades, no va a ser otras personas, va a ser mi esperanza en el Señor. Tenemos un Dios de esperanza. Romanos 15:13, por favor. Romanos 15:13. Romanos 15:13, por favor. Romanos 15:13. Dice la palabra de Dios, Romanos 15:13, dice así: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en ¿qué, hermanos? En esperanza por el poder del Espíritu Santo. Últimamente, hermanos, el Dios de esperanza es el que nos va a fortalecer en la esperanza para poder seguir adelante, para poder ser los cristianos que Dios quiere que seamos. Cristo viene pronto. Y un día muy pronto vamos a pararnos ante el Rey de Reyes. Y vamos a dar cuentas por lo que hicimos o no hicimos por Él en esta vida. Temo que muchos de nosotros vamos a tener muchas excusas que darle al Señor. Temo que muchos de nosotros vamos a querer apuntar los dedos a personas por culpar la razón por la cual no pudimos ser fiel en nuestra esperanza gloriosa. Yo creo, hermanos, que la razón principal por qué cristianos caen espiritualmente es porque algún punto en su vida descuidaron su esperanza. ¿Sabe? Yo veo en el Nuevo Testamento muchos cristianos mirando hacia arriba, esperando la venida del Señor, no preocupados por las cosas de este mundo, no afanados por las cosas de este mundo, sino esperando la venida del Señor. Yo oigo las palabras de Juan al final de la Biblia cuando Dios le dice que aquí viene pronto. Juan le contesta y no le dice: Señor, pero espérate, es que todavía estoy a punto de cerrar este negocio y hay mucho dinero que quiero dejarle en herencia a mis hijos. No. Juan le dice muy claramente, ciertamente le dice Cristo, vengo pronto. Y Juan le contesta, amén, sí, ven Señor Jesús. Anhelaba la venida del Señor. Anhelaba ver a su Salvador. Anhelaba que Dios cumpliera su promesa. Y hermanos, es bueno esperar en el Señor. Aun cuando las cosas no están todos como quisiéramos que estuvieran, nos recordamos que la esperanza nuestra nos lleva a creer de que todas las cosas nos ayudan a bien para aquellos que ¿qué? Dios tiene bendiciones para nosotros, pero siempre tiene condiciones para nosotros. Quiero que vean 1 Corintios capítulo 13, por favor. 1 Corintios capítulo 13. Dice en el versículo 12, por favor: ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es que dentro de las tres cosas o elementos más importantes que pudiéramos tener en nuestra vida, una de ellas es la esperanza. Y dice la Biblia un versículo antes: ahora vemos
oscuramente. Ahora vemos las cosas a medias, no entendemos todo lo que está pasando, pero un día vamos a ver las cosas tal y como deben de mirarse. Esa es la esperanza que nos da el Señor, de saber que yo no entiendo lo que está pasando, pero lo que sí puedo es esperar que Dios me va a ayudar y me va a sacar adelante de este problema. Esa es la esperanza que nos ayuda, hermanos, a seguir adelante. Dios tiene un plan. Nunca se debe perder la esperanza. No importa que venga, no importa qué tanto nos decepcionamos, no importa qué tanto la aflicción, qué tanta dificultad, la desesperación, el quebranto de corazón, sentimientos que nos llenan nuestra vida, que nos decepcionan, nos desalientan. Un cristiano, hermanos, nunca por nada en el mundo debe de abandonar su esperanza. Nada, hermanos, porque si usted pierde su esperanza, entonces ¿hasta dónde va a llegar? ¿Hasta dónde va a llegar? Usted va a perder todo lo que tiene, todo lo que Dios ha hecho en su vida. Lo más importante es la esperanza. Y hermano, la esperanza viene del oír la palabra de Dios. La esperanza viene de crecer en la gracia de Dios. La esperanza viene de no dejarnos influenciar por gente negativa y gente mala. La esperanza viene de someternos al liderazgo espiritual. La esperanza viene de no enredarnos en las cosas de este mundo. Y la esperanza, mi hermano, debe ser lo más cuidado en nuestra vida espiritual. Por eso el cristiano viene a la iglesia, no solo el domingo en la mañana, pero regresa el domingo en la noche. Por eso el cristiano viene un miércoles al estudio bíblico, no porque no tenemos nada mejor que hacer, mi hermano, no porque no estamos cansados o porque no hay otras responsabilidades. Uno viene a la iglesia el miércoles porque nuestra esperanza es lo más importante. Por eso, mi hermano, no es opción la vida cristiana, no es un lujo, no es un club social, no es algo que yo puedo elegir cuándo y cómo y quién. No es una máquina grande de soda o de pop, como decimos, que yo puedo elegir cuándo quiero y cómo lo quiero. Esta es la bendita esperanza, que mucha gente ha muerto por esta causa, ha dado su vida por ella. Predicadores, cristianos dieron su sangre para guardar la bendita esperanza que tienen. Y sin embargo muchos lo vemos como algo opcional. Si vengo, si voy. Querido hermano, el problema es este: que usted no está para agradar a nadie. Como dicen los gabachos, who cares lo que los demás piensan. El problema es usted. El problema es que los cristianos que se afanan en caer bien a todo mundo y es servir, que todos los demás lo miren, que todos los demás se den cuenta de lo que ellos hacen, se preocupan tanto de esas cosas que descuidan lo más importante, su esperanza, su fe. Y por eso caen en desgracia, por eso afectan tantos, por eso lastiman a tantas personas, por eso lastiman la obra de Dios, la iglesia. Por eso mandan gente al infierno, porque ven el ejemplo de ellos y dicen: si eso es de cristiano, ¿yo para qué quiero esa fe? Escúcheme. Por eso dice Ezequiel que Él va a demandar de nuestras manos la sangre de aquellos. Por cristianos que, escúcheme, por problemas tontas, se meten en broncas, hacen cosas en público, ridículo en una tienda, en un lugar, en un banco, contra un policía, contra cualquier cosa, no les importa nada. Dicen, gritan, hacen, ofenden, porque están tan enfatuados con su ego, con su yo, les importa cacahuates, dicen, deshacen, cortan, declaran, y luego se encuentran tirados en el pecado, se encuentran resbalados, se encuentran caídos, y su peor estado llega a ser peor que el primero, y se encuentran acá, y luego la culpa la tienen todos. ¿Por qué nadie me ama? ¿Por qué nadie me ama? A ver, ¿dónde están los cristianos? A ver, ¿dónde está el amor de Dios? Bueno, yo le pregunto, ¿dónde está el amor de Dios ya ahorita en su vida, que le ha demostrado vez tras vez que le tiene paciencia, que es paciente y lento para la ira y grande misericordia, que le ha ayudado a seguir adelante? Sin embargo, el cristiano que pierde todo, se tira al pecado, un pecado vil, un pecado sucio, a pesar de la verdad, lo contempla, lo gusta, lo busca, y se cae, se pierde, lastima familia, hijos, personas, el cristianismo, la fe, el nombre de Cristo. Y ahora acá está demandando: ¿por qué no me aman? ¿Por qué no me aman? ¿Por qué no me aman? Who cares que si le aman o no? Era Dios
Dios que siempre le amó a usted. Pero esa persona que se queja y chilla, que por qué no me aman, es gente que nunca dependió del amor de Dios, siempre dependía del amor de otros. Y le importaba lo que otros pensaban. Y se enojan cuando cae. A ver, ¿dónde está el amor de Dios? ¿Dónde están esos pastores amigos? ¿Dónde está esa gente amigo? No, el problema es que who cares dónde están ellos. Era Cristo que murió por usted, no ellos. Y Él siempre le amaba, y Él siempre estaba allí, y Él nunca lo dejó, Él nunca le abandonó. Sigo creyendo en usted, le empujaba hacia adelante, le animaba hacia adelante, le inspiraba, le decía a través de la predicación, le exhortaba con la predicación del pastor, que quizás usted ya menosprecia, no le interesa, pero era Dios que le hablaba a través de la predicación. Pero usted descuidó su esperanza, y por eso la caída. Por eso la vergüenza, por eso el dolor, las lágrimas, la confusión y la duda. ¿No se ha dado cuenta? Siempre que alguien cae, siempre alguien que cae en el pecado, lo primero que cuestiona es: ¿seré salvo? ¿Por qué cree usted? ¿Por qué cree usted que alguien cuestiona su salvación? Nunca antes lo cuestionaba. Nunca era una duda, nunca era un tema. Es que su esperanza siempre era débil. Siempre. La Biblia dice: el que tiene al Hijo, el que sabe que es cristiano, sabe que es cristiano. El justo 7 veces cae y vuelve a levantarse. Sabe que yo le fallé a Dios. Señor, perdóname. Señor, yo sé que soy un inconstante. Señor, ayúdame. Por favor, ayúdame a ser el hombre que debo de ser. Yo sé que te causó mucha frustración, Señor, pero dame de tu gracia una vez más. Ayúdame a arreglar mi vida. Ayúdame a odiar el pecado como tú lo odias. Ayúdame a arreglar mi vida, Señor. Y se vuelve a levantar el justo y sigue adelante. No, yo no estoy diciendo: ay, Señor, a lo mejor no fui salvo, entonces Dios es una cachetada en la cara de Dios. Entonces, ¿qué hice? Yo te saqué el alcohol, yo te saqué la droga, el apetito a la droga. Yo cambié tu vida, yo te restauré, yo te levanté, yo te animé, yo te traje aquí, y ahora estás cuestionando que si eras salvo o no. Así caen los cristianos. Dígame usted cómo tiene sentido que un pastor que predica la verdad, que habla la verdad, que predica el evangelio, que sabe la verdad y lo predica, y gente salva, y Dios cambia vidas, y él sabe que es la verdad. Y ese pastor cae en pecado y ahora está diciendo: es que no sé si soy salvo o no. ¿Por qué cree usted que la Biblia dice que su postrer estado será peor que el primero? Las consecuencias serán más graves aquí que todas las consecuencias que pudo haber sufrido. Porque pregúntese, todas las personas que están mirando a este líder espiritual, que un día proclamaba y predicaba y se paraba por la verdad. Mírenme, hermanos, no se hagan los locos, no se miren. Nadie más está predicando más que yo esta noche. Ahí estaba ese hombre dirigiéndonos y se paraba por la verdad y nos motivaba a creer en la verdad. Y ahora que él cayó, pone en duda todo lo que según nosotros creemos. Y si no hace eso, está echando la culpa a todos. Es que ellos no me amaron, es que ellos no oraron más por mí, es que nadie me estuvo ayudando, nadie me quiso ayudar. Y los jovencitos que están mirando están viendo, diciendo: pues entonces, ¿en qué estamos, hombre? Entonces, ¿qué andamos haciendo? Somos una bola de tontos entonces. Porque es el que nos motivaba, el que nos dirigía, ahora está poniendo en duda todo lo que creemos. Yo le pregunto esto: ¿cuándo era la verdad? ¿Cuando todo estaba bien? ¿Cuándo era correcto? ¿Cuando todo estaba bien en su vida y todos pensaban bien de usted? ¿O ahora que usted anda mal, ya no vale eso?
Porque es que antes teníamos convicciones fuertes. Porque es que antes la mujer se vestía como mujer, con modestia, con pudor. Pero ahora hay desgracia, ahora hay pecado, y ahora la culpa la tienen él, la culpa la tiene él. Es que eso es una exageración, es que eso nunca era cierto. Ahora que están mal, ahora sí cuestionas todo. Antes ganar almas era lo primordial para usted. No podía vivir sin ganar almas. Ahora es una opción para usted. Le pregunto, ¿cuándo era importante? El problema es, mi hermano, y la pelea mía esta noche es que yo estoy francamente cansado de ver buenos cristianos caer. I'm tired. Yo no entiendo cómo una persona puede estar sentado bajo la predicación de la palabra de Dios y escuchar la verdad semana tras semana, escucharla semana tras semana, y todavía ir y hacer algo, todavía ir y quebrantar, todavía ir y romper, todavía ir y causar desgracia al nombre de Cristo. ¿Cómo es posible? Pero sabe, querido hermano, cada uno de nosotros aquí somos capaces de hacer lo mismo. Porque hay un monstruo que vive dentro de nosotros. Y antes de que nosotros juzguemos a aquellos caídos, mírese bien en el espejo. Porque usted y yo siempre estamos así, de una caída. No importa sea un asistente, un pastor, un diácono, un ujier, un maestro de años, un capitán que ha traído miles a los pies de Cristo. Cada uno de nosotros siempre estamos así, de una caída. Si no por la gracia de Dios, sino por enfocarnos en Dios, sino por acercarnos a Dios, sino por humillarnos a Dios y someternos a Él para que el diablo huya de vosotros, sino por buscar a Dios y reconocer cuando fallamos y arrepentirnos y entender: yo no quiero causar daño al nombre de Cristo, yo no quiero afectar a otros, no quiero lastimar a mis hijos, no quiero lastimar a mi esposa, no quiero, Señor. Y Pablo lo dijo: ay, miserable de mí, miserable de mí, dijo Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque él entendía en la carrera que tenía y lo fácil que era ser descalificado. Y usted y yo que lo tomamos toda la ligera. Whatever. Aquí está el cristiano todo amargado y resentido y I don't care. Como que si fuera un pleito entre el predicador y usted. Tan inmaduro es usted que no entiende, no ha logrado crecer, entender que no es el hombre que está aquí. Es la palabra de Dios que está siendo predicada. Y todavía jugamos con cosas que no deberíamos de jugar con ellas. Hablamos lo que no debemos de hablar. Criticamos lo que deberíamos de criticar. Juzgamos a quien no debemos de juzgar. No, nos enojamos, le guardamos rencor a este, resentimiento acá. Y estos juegos, como que si no hay un Dios en el cielo. Que dice: el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mi hermano, ¿cuántos de nosotros no hemos estado en este asunto ya por años? ¿Cuántos de nosotros no hemos visto buenos cristianos? Cristianos ejemplares. Cristianos que nos inspiraban. Caer. Y yo no sé usted, pero yo siempre he dicho: why? ¿Por qué? No ve todo lo bueno que Dios ha hecho. Why? No piensan en aquellos que les aman. No piensan en la causa de Cristo. No piensas en la obra de Dios. No piensas en las almas que se van a perder por tu
Y esos mismos van a salir de aquí esta noche diciendo, who cares? Y cuando estén acá, que los verdaderos cristianos estemos derramando lágrimas por ellos, y su postrer estado sea peor que primero. Corazones quebrantados, padres llorando, familia llorando, diciendo, why, what happened, ¿qué pasó? It's too late. Y yo le pregunto, querido hombre que está jugando con esa pornografía, ¿vale la pena? Le pregunto, joven, que usted está jugando con el pecado y queriendo esconderse atrás de sus padres, ¿vale la pena? Is it really worth it? Hermana, usted que está coqueteando con aquel hombre o con cualquier persona en los medios sociales, ¿vale la pena? ¿Vale la pena? Aquel pecado, aquellas malas palabras, aquel licor, aquel cigarro, ¿vale la pena? No vale la pena. Hermanos, mi coraje quizás es más contra mí esta noche. Porque yo sé, sin duda alguna, mi orgullo, mi falta de espiritualidad, sin duda alguna he hecho cosas en mi vida que no le ha causado alegría al Señor, que quizás le han lastimado a mi esposa, inconscientemente a mis hijos. Pero yo le pregunto, hermano, ¿vale la pena? Dice Pedro, si hubiera sido mejor, hombre, ¿para qué se metieron en esa onda? ¿Nunca se ha preguntado usted por qué tantos muchachos van al colegio? Y luego, ¿dónde están? ¿Dónde están? Muchos son los llamados, pero poco ¿qué? ¿Dónde están? Lo peor es que cuando logran meterse en un ministerio por algún talento que tienen, y los eligen y los ponen en ministerio por talento, y no cabe mucho tiempo después caen y caen en vergüenza y se humillan y dicen, ¿pero por qué? Es que dejaron de crecer, es que dejaron de escuchar, es que dejaron que alguien los influenciara, es que descuidaron su relación con su liderazgo espiritual, es que se enredaron en negocios que no debían enredarse y descuidaron su esperanza. Eran los que querían venir a la iglesia y traer gente a la iglesia, pero nunca querían sentarse bajo la predicación de su pastor. Eran los que siempre se sentaban, pero nunca venían corriendo al altar. Eran los que se acostumbraron a venir a la iglesia sin Biblia, porque we've heard it all. Eran los que querían ocupar puestos de liderazgo, pero no querían someterse a todos los requisitos de liderazgo. Llegaron a ser peor. How long, how far back? Tanto lo que Dios ha hecho en mi vida desde los 16 años de edad hasta los 47. Toda la gracia, toda la misericordia, toda la paciencia, todo lo que Dios me ha tenido, toda la paciencia, todo el amor que me ha dado, todas las veces que me ha sacado, me ha librado de un error, todas las veces que me ha tenido que jalar las orejas y corregir aquí y ayudarme y regañarme y empujarme para que yo llegue acá a los 47 años de edad con tantas bendiciones y lo desprecie todo. Mejor les hubiera sido nunca haberle entrado que haberle entrado regresar al vómito del pecado, porque Dios dice su postrer estado será peor que el primero. Señor, bendice la predicación de tu palabra.